Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de una mezcla abierta en frío del artículo 441 del 2013 INVIAS. Mi nombre es Joseph Layton. El artículo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación de una mezcla asfáltica de tipo abierta preparada en frío en una planta fija o ambulante según las especificaciones. Los materiales empleados para este tipo de mezclas son agregados pétreos, es decir, un agregado grueso que puede ser un material retenido por el también número 4. Este deberá proceder de la trituración y clasificación de la roca y o grava. Asimismo, el agregado fino deberá ser un material que está comprendido entre los tamices número 4 y número 200. El material estará constituido por arena de trituración o la mezcla de ella con arena natural. Los requisitos de calidad de los agregados de mezclas en frío son los que se muestran en la tabla en pantalla. Estos deberán tener en cuenta las normas de ensayo específicas según los niveles de tránsito correspondientes. Asimismo, para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación, se deberá presentar una curva granulométrica uniforme sin saltos bruscos según el tipo de mezcla empleado. Por otro lado, el material bituminoso deberá ser una emulsión asfáltica catiónica de rotura media compatible con los agregados pétreos por mezclar. Y finalmente, los aditivos mejoradores de adherencia entre agregados y ligantes deberán ser propuestos por el constructor. Su tipo y dosificación deberán asegurar el cumplimiento del requerimiento de la resistencia conservada de la mezcla, como lo indica la norma. Se deberá garantizar que su incorporación no producirá ningún efecto nocivo a los agregados, a los ligantes alfáticos o a la mezcla. Muy buenos días, mi nombre es Nicolás David González y empezaré a contarles cuáles son los diferentes equipos que se necesitarán a la hora de realizar este tipo de mezclas. Empezamos con una planta para la fabricación de las mezclas asfálticas, puede ser móvil o fija, un equipo de transferencia, un equipo para la extensión de la mezcla, un equipo de compactación y por último un equipo de accesorios. Cabe resaltar que para mezclas abiertas en frío no es necesario el uso de agua, por lo tal este equipo no se tiene en cuenta. Continuamos con la ejecución de los trabajos y tenemos la etapa de la explotación y de los materiales y la elaboración de los agregados. Pasamos de esa etapa al diseño de mezclas, el cual se realizará la fijación del ligante en los materiales y se someterán las mezclas a diferentes ensayos como el de cubrimiento y desplazamiento. Continuamos con la preparación de la superficie, donde se verificará si el terreno tiene la densidad correspondiente y demás factores claves para la colocación de nuestra mezcla asfáltica. Se sigue con una fase de experimentación donde se cerciorará que todos los equipos y demás componentes estén en óptimas condiciones. Continuando con la ejecución de los trabajos, tenemos la siguiente fase, que es la transferencia de mezclas, en la cual se pasa la mezcla asfáltica a una máquina específica y con ello se procederá a la extensión de la misma mediante la máquina pavimentadora en el terreno de forma continua y en franjas del ancho previsto. Dentro del procedimiento de compactación, se deberá llevar a cabo una sola pasada por un rodillo giratorio liso para adecuar la orientación de los agregados. Se deberá extender una arena a razón de 4 kilogramos metros cuadrados para eliminar la consistencia viscosa de la mezcla. Se deberá pasar un rodillo el número de veces establecido por la fase experimental. Dicha compactación se deberá realizar de los bordes hacia el centro y en peraltes del inferior al superior siguiendo la línea de eje. La compactación deberá realizarse de forma continua durante la jornada de trabajo y se complementa con un trabajo manual y todos los elementos de la compactación deberán estar limpios. Las juntas de trabajo se debe garantizar que tengan la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa compactada. En el caso de encontrarse juntas irregulares, se deberán cortar y adicionar mezcla que permitan una compactación mecánica. En el caso de que no se emplee de forma inmediata la mezcla, se deberá almacenar en un centro de acopio apropiado, evitando acción de la lluvia y posibles contaminaciones. Si el tiempo es muy prolongado, se deberá realizar el retiro de la capa superior y esta deberá ser descartada. La apertura del tránsito, esta deberá ser solamente cuando se tenga el grado de compactación satisfactorio. Luego de las 72 horas de apertura se deberá limitar la velocidad a 30 km por hora. La compactación se deberá procurar trabajar bajo la luz solar o luz artificial satisfactoria en las horas de oscuridad. Mi nombre es María Fernanda Sánchez. En cuanto al manejo ambiental, se realizan actividades que tengan en cuenta los estudios ambientales del proyecto y las diferentes disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. En cuanto a las reparaciones, todos los defectos no advertidos durante este proceso deben ser corregidos por el constructor con instrucciones del interventor. Quinto, condiciones para el recibo de los trabajos son los controles que durante este proceso se debe verificar el estado del equipo, el acatamiento de todas las medidas de seguridad, que los materiales cumplan con los requisitos de calidad y también ejecutar controles de muestra para verificar las dosificaciones y la eficiencia de los productos. En cuanto a las condiciones específicas para el recibo y tolerancia, encontramos primero la calidad de emulsión, que es donde se debe comprobar el tipo de emulsión, ejecutar ensayos necesarios para determinar
que otros procesos se van a llevar a cabo, como riegos, tratamientos superficiales. En cuanto a la calidad de los agregados pétreos, encontramos la aprobación inicial, que se deben tomar muestras y se deben realizar los ensayos de la tabla que se ve en pantalla, y todas estas pruebas deben satisfacer las exigencias de la calidad de la emulsión. En cuanto al control de producción, se examinarán las descargas a los acopios y se ordenará el retiro de todo lo que a simple vista vea como restos vegetales, materia orgánica, entre otros, y debe cumplir con la tabla que se ve en pantalla. Buenos días, mi nombre es Johnny Estíbar Hernández. Bueno, en cuanto a la composición de la mezcla, a la salida del mezclador o del silo de almacenamiento, sobre cada vehículo de transporte el interventor deberá controlar el aspecto de ellas, es decir, él va a rechazar o aprobar las mezclas. Estos controles por parte del interventor se realizarán de manera cuantitativa. Estos controles son contenido de asfalto, granulometría de los agregados y calidad del producto terminado. En cuanto al contenido de asfalto, sobre 5 muestras de la mezcla elaborada correspondiente a un lote, se determinará el contenido de asfalto residual según la norma de ensayo. Allí observamos que se manejan unos porcentajes, estos tendrán una tolerancia uno respecto del otro, en donde según los límites se rechazará o se aprobará la mezcla. Allí observamos que la ART es asfalto residual promedio del lote, ARP asfalto residual óptimo y ARI asfalto residual de cada muestra individual. Ahora hablaremos de la granulometría de los agregados. Sobre las muestras utilizadas para hallar el contenido de asfalto, se determinará la composición granulométrica de los agregados según la norma de ensayo. La curva granulométrica de cada ensayo deberá ser sensiblemente paralela a los límites de la franja adoptada, ajustándose pues, a la fórmula de trabajo de las tolerancias mostradas anteriormente en las tablas. Y allí, pues, sin permitir que la curva se salga de la franja. Buenos días, mi nombre es Jairo Pérez y en esta ocasión voy a hablar sobre los aspectos generales. Bueno, aquí la capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes establecidas, y por otra parte las distancias entre el eje del proyecto y el borde de la capa que se esté construyendo, excluyendo los chaflanes, no podrá ser menor a la señalada. Las determinaciones del espesor de la capa compactada se realizan en una proporción de cuando menos 5 por lote. Los sitios de las mediciones se realizarán al azar, pero al menos se tiene que realizar una prueba por hectómetro, en donde la fórmula nos indica que la capa compactada EM no podrá ser inferior al espesor de diseño ED. Por otro lado, el valor obtenido de cada determinación individual deberá ser como mínimo igual a 80% del espesor de diseño, admitiéndose solo el 1, solo por debajo de dicho límite. El incumplimiento de alguno de estos requisitos implica el rechazo del lote. En tal caso, la capa de mezcla abierta del frío correspondiente y al lote controlado deberá ser levantada mediante un fresado. Por otro lado, en la planicidad, la superficie compactada no deberá presentar irregularidades de más de 10 milímetros en capas de rodadura ni de más de 15 milímetros en capas intermedias o bacheos, cuando se compruebe con una regla de 3 metros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristian Gordillo y continuando con lo que le hablaba a mi compañera, debemos tener en cuenta la textura. Allí tienen la toma de medidas deben ser antes de la apertura de servicio. Estas se harán únicamente sobre mezclas compactadas y se realizarán mínimo 3 por cada lote. Cuando sean más de 10 lotes, el interventor puede autorizar la reducción de estas. También se deben de tener en cuenta la resistencia al deslizamiento, ya que pues como esta tiene una relación directa con la seguridad de los usuarios, el interventor debe escoger los puntos. Esta será la tabla en la que si no cumple los valores admisibles, el interventor decidirá qué hacer con la obra. Hola, mi nombre es Juan Felipe Piñeros y continuaré hablando sobre la calidad del producto terminado. La regularidad superficial para mezclas abiertas en frío que hagan las veces de capa de rodadura. Construcción de capas de renivelación. Cuando una mezcla abierta en frío se emplee como capa de renivelación de un pavimento existente, deberá cumplir con los mismos requisitos que se exigen cuando se coloca como capa intermedia. En cuanto a las medidas de deflexión, el interventor verificará la solidez de la estructura construida al nivel de la capa de mezcla abierta en frío, realizando medidas de deflexión con la viga Benkelman, de acuerdo con la norma de ensayo INVIAS E795. Los resultados de estas medidas, que se realizarán en 3 bolillos cada 20 metros, no constituirán base para aceptación o rechazo de la capa construida, sino que servirán al INVIAS para verificar la homogeneidad de la estructura que se construye y realizar los ajustes que pudieran resultar necesarios al diseño estructural del pavimento. Además, cabe resaltar que todas las áreas de mezcla abierta en frío y colocada y compactada, donde los defectos de calidad y determinación excedan las tolerancias de esa especificación, deberán ser corregidas por el constructor de acuerdo con las instrucciones del interventor y a plena satisfacción de este,
sin costo adicional para el Instituto para el INVIAS.